por una vez, una buena noticia. Se consigue la primera cosecha de arroz dorado en las Filipinas después de que otros países, otras sociedades ya han tenido las primeras cosechas de arroz dorado. Ahora le toca a Filipinas y es importante por una razón. A ver, si usted no sabe lo que es el arroz dorado, voy a resumirlo muy rápidamente. El mundo del Asia Oriental, sobre todo el mundo rural, tiene un problema. El problema es que su alimento básico es el arroz. Y el arroz es deficiente en vitamina A, no da suficiente vitamina A para que la gente se alimente. La falta de vitamina A provoca en los niños ceguera y eventualmente la muerte, porque un ciego en esas condiciones tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Se habla de hasta 2 millones de niños muertos al año. Sí tienen que comer, pero no tienen la nutrición necesaria para que se desarrolle la retina y por lo tanto la falta de vitamina A hace que queden ciegos y eventualmente mueran por no poderse adaptar al mundo a su alrededor. Estamos hablando de 2 millones de niños al año. Bueno, pues en el año 2000 un grupo de investigadores en Zúrich, en Suiza, desarrollaron lo que se llama el arroz dorado. Al arroz común y corriente le integraron unos genes de una florecita y de no me acuerdo de qué otro. Es que yo lo escribí allá en el 2004, hace un tonal de años, o por ahí en el 2008. Y integrando estos genes en la genética del arroz, pues lograron que el arroz produjera vitamina A. Y como al producir vitamina A, bueno, no vitamina A, produce betacaroteno, que nuestro cuerpo usa para hacer vitamina A. Nosotros comemos betacaroteno en todo lo que es anaranjado y amarillo. Comes calabazas, estás comiendo betacaroteno. Comes remolacha, estás comiendo betacaroteno. El betacaroteno es el rojo y el anaranjado normales del mundo vegetal. Y este arroz con betacaroteno, modificado genéticamente mediante ingeniería genética transgeniquísimo, estaba destinado a salvar la vista y la vida de millones de niños. ¿Quién creen que se opuso al arroz dorado? Sí, señores, por supuesto. A partir de que en el año 2000 se informó de la creación del arroz dorado y se empezó a perfeccionar para que tuviera cantidades de betacaroteno suficientes para cubrir los requerimientos de un niño con la cantidad normal de arroz que come un niño en el Asia Oriental, Greenpeace primero dijo que bueno, no es que lo que deberíamos hacer es darles a los niños zanahorias y remolachas y calabazas. ¿De dónde lo sacas? Y espinacas. Las espinacas curiosamente tienen mucho betacaroteno. ¿Y de dónde lo sacas? Esa gente no está acostumbrada a cultivarlo, no vas a cambiar sus formas de cultivo porque tú lo dijiste, sobre todo si vimos el video de ayer, que al obligar a los campesinos a cambiar sus formas de cultivo, la producción se va al garete y la gente se muere de hambre. ¿De dónde lo sacas? No, mira, es que este arroz está destinado a sustituir el que producen los niños. Entonces dijeron que, se ha probado en niños chinos y no se saben sus efectos de salud. Mira, los efectos de salud cuando te comes un transgénico, o sea, algo que tiene genes de otra especie, es como si te comes las dos especies a la vez. No tiene por qué tener efectos de salud. Y en los últimos 30 años hemos descubierto que los transgénicos no tienen problemas de salud. Y ya lo sabía Greenpeace. Pero como me dijo una vez el director de Greenpeace a mí, es que nosotros creemos que lo natural es mejor. Y con base en eso, que es una creencia, durante 22 años se opusieron al arroz dorado. En el año 2013, concretamente, y por eso me gusta que sea en Filipinas la noticia que estamos dando ahora, en el 2013 unos campesinos filipinos empujados por los activistas de Greenpeace, primero decían que eran activistas, luego ya los convirtieron en campesinos porque a Greenpeace le pareció muy bien promover la destrucción de estos cultivos experimentales. Es muy curioso, la lógica de Greenpeace es, no hay estudios suficientes que garanticen su seguridad. Bueno, pues vamos a hacer cultivos experimentales para estudiarlos. No, destruyamos los cultivos. ¿No querías más estudios? ¿De qué me estás hablando? Bueno. Pero cuando Greenpeace vio que la reacción contra la destrucción de los cultivos que estamos viendo aquí, 400 personas destrozaron un campo de cultivo de prueba
en Filipinas. Luego Greenpeace dijo, ay, nosotros no tenemos nada que ver. Oye, pues ya hace 2 días estabas presumiendo que había sido tú. No, no fui yo. Bueno, es gente que conocemos, pero nosotros no tuvimos nada que ver. Ellos solitos se les ocurrió que el arroz dorado era malo y fueron y destrozaron el campo. No tiene nada que ver con que durante 13 años nosotros hayamos estado difundiendo mentiras sobre el arroz dorado y oponiéndonos a salvarle la vida y la vista a millones de niños. Esto llevó a que en el año 2016, finalmente, un grupo de premios Nobel encabezados por un señor al que yo conozco, que es el doctor Richard Roberts, premio Nobel de Química del 93-96, 190 premios Nobel le escribieran una carta abierta pidiéndole a Greenpeace que dejara que se produjera el arroz dorado y acusando a Greenpeace de delitos contra la humanidad, de genocidio por los niños muertos cuyas vidas ya se podían haber salvado con el arroz dorado. Finalmente, en las Filipinas se realiza la primera cosecha a gran escala de arroz transgénico, después de que Bangladesh, me parece, y creo que Pakistán también ya han tenido cosechas de arroz dorado. La brutal inhumanidad de Greenpeace en este y otros casos es aterradora. Sus creencias están por encima de la vida humana, están por encima de las herencias de la humanidad, como lo demostraron cuando destrozaron uno de los, bueno, no lo destrozaron, pero hicieron daño a uno de los glifos de Perú, ¿no? ¿Están en Perú? Creo que sí, no me acuerdo ahora, estos glifos que otros decían, son pistas de aterrizaje. ¿Por qué una pista de aterrizaje en forma de araña? Va a ser la nave espacial que viene, va a ser así como aterrizar con las patas de la araña. Hombre, son glifos que se hicieron ritual y ceremonialmente. Pero a Greenpeace le da igual todo salvo su fanatismo. Greenpeace no quiere que tú uses gasolina, pero ellos la usan para sus barcos porque lo importante es la causa. Y Greenpeace tiene unos niveles de hipocresía brutales, pero claro, con salarios de 60, 70, 80, 90 y 100,000 euros al mes que cobran los encargados de los países, y el director de Greenpeace me lo confirmó cuando lo entrevisté, el exdirector, ya hace unos pocos meses dejó de hacerlo, pues hombre, hay mucha gente que por 100,000 euros al mes cree lo que le manden creer, ¿eh? Entonces, este es el resultado. Todavía no llega, pero debe llegar pronto a los lugares donde más falta hace, que es Laos, Vietnam, Camboya, todo el sureste asiático y China. China ha tenido otras formas de combatirlo, pero sigue siendo un problema. Sigue habiendo niños por cientos de miles que quedan ciegos y mueren por falta de vitamina A, que se resuelve con estos granitos de arroz color de oro. Sin embargo, Greenpeace insistirá hoy, mañana y siempre en que no es una buena solución. Lo último que dijeron fue que, lo último que les leí era que, bueno, es que si no se produce comercialmente es porque es un fracaso, nadie lo quiere. Y dicen, no seas miserable, si no se produce comercialmente es porque tú has estado durante 22 años gastando millones de euros, dólares, ponle lo que quieras, rublos, millones para impedir que ese arroz llegue a los platos de los niños que lo necesitan. La desvergüenza de Greenpeace es monstruosa. Y ojalá sea una organización que desaparezca pronto. De verdad, no sirve a ninguna causa buena y noble. Y es increíble. Cree que sirve a la naturaleza porque cree que la naturaleza vale más que el ser humano, olvidándose que el ser humano es parte fundamental de la naturaleza.